bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro. Y hablando de lo que viene, que tiene que ver con lo que está pasando, todo parece indicar que el cuadro de la economía y el impacto de la economía en lo social va a ser uno de los factores de alta debilidad, vulnerabilidad del gobierno que resulte de este proceso electoral. Más allá de sus manejos y más allá de cualquier demagogia. Está claro, incluso las visiones más conservadoras respecto al estado de la economía del país hablan de un crecimiento cero y es realmente por debajo de cero. Ustedes lo van a ver que es así. Porque además es un fenómeno de carácter mundial y no cesa de tener impacto todo el tema de la crisis sobre la crisis. El agravamiento de la crisis sanitaria sobre la crisis económico-social y política en muchas partes del mundo. Turismo en cero. Se puede poner en el papel cualquier plan para reordenar, pero eso va a ser muy difícil en el corto y mediano plazo. Remesas todavía no se ha cuantificado, pero mucho más bajo el ingreso. Pero además, con perspectiva como están de Estados Unidos, gravemente afectado por esta crisis mundial, por esta crisis del capitalismo mundial y especialmente del imperialismo occidental, no se puede vaticinar una recuperación del tema remesa en breve plazo. Pero igual también las exportaciones, porque los países receptores están en crisis. Y está el mercado haitiano desplomado actualmente. Difícil también la temática, ¿no? Y más con el tema de la pandemia activa. Bueno, el déficit fiscal. Ya en el presupuesto suplementario el gobierno admite, de hecho, una reducción de ingresos en el orden de los 78.000 millones de pesos. Pero es mucho más. Hay una contracción del Producto Bruto Interno, del PBI, que uno lo dan entre el 3.5, oscila entre el 3.5 y 6.5. Póngale un promedio de 5. Se han hecho esos cálculos. Eso implica 25.000 millones menos de ingresos. Por lo que decía, el déficit público va a ser mucho mayor. Y si usted le agrega al cuadro económico-social en materia de empleo, de ingreso de la gente trabajadora, bueno, se parte en esta circunstancia de alrededor de 1 millón de despedidos y suspendidos, la suma. El proceso de reingreso al trabajo, primero, va a ser bajo. Segundo, con la característica voraz de esta clase capitalista y también de los pequeños y medianos que no pueden, no va a ser con el salario de antes en muchos casos y los ingresos de antes. Eso da un volumen de sector de la población empobrecida mucho más grande.
Pero si a eso usted le agrega lo que está pasando en la economía marginal y en la pequeña, mediana y microempresa, muchas ya en quiebra definitiva, la situación se torna sumamente complicada. Y esto además con un cuadro de salud que se va a agravar y que va a requerir más recursos, porque el COVID está activo. Y se puede pensar lo que sea y desafiarlo y todo lo que se quiera, pero va a operar sobre la sociedad y va a producir contagio, va a producir situación de enfermedad y va a producir muertes. Y va a obligar a determinadas medidas y va a afectar también la economía. Pero entonces ustedes ven que puede, con ese cuadro, por eso le decía, es como el talón de Aquiles, es la vertiente dificilísima para que llegue. El PRM no va a pellizcar la oligarquía capitalista, ni mucho menos a las grandes mineras. No va a recuperar los robados. ¿Eh? No va a tocar la ganancia de las grandes empresas por su propia naturaleza, su propia esencia. Pero además está amarrada en una constitución neoliberal, privatizadora. Ya están hablando ellos mismos de privatizar la sede. Y entonces va a operar la necesidad de sobrevivencia de la gente. La luna de miel va a durar poco, en términos relativos. ¿Qué va a pasar con la burocracia ajena? Las imposiciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, con el nivel además de subordinación, el amarre institucional. Bueno, eso te da una idea, pero naturalmente esto habrá que seguirlo tratando con más detalle, con más información, con más cálculo, para que tener una dimensión de lo real, pero prepararnos para las luchas que vienen y prepararnos para que esas luchas tengan contenido, no simplemente la acción en contra del que está, sino cómo cambiarlo todo, cómo cambiar profundamente, cómo arrancar de raíz los males. Nos despedimos por hoy y le damos un abrazo. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro.